Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver todo o casi todo lo que se puede decir sobre tablas, más allá de las tablas de frecuencia que ya conocemos, y sobre gráficos en Stata. Bueno, más que todo lo que se puede decir, vamos a ver cómo o qué tipos de tablas y gráficos podemos hacer. Y a continuación, más adelante, vamos a ir haciendo cosas ya concretas con los datos, de manera que estas tablas y estos gráficos no sean útiles. Ahora va a ser simplemente ver cuáles se pueden hacer y en qué casos tiene sentido hacer cada uno. Como siempre, para ir rápido, ya tengo preparado el do-file. Voy a ejecutar las instrucciones de siempre al principio. Me voy a cambiar a la directorio de trabajo habitual y voy a cargar la base de datos. Seguimos con Quality of Governance, que es una muy buena base de datos para explicar todo esto que vamos a ver hoy. Tiene variables de todo tipo y vamos a empezar con las tablas. Hasta ahora ya hemos visto en vídeos anteriores, especialmente en el anterior, muchas tablas de frecuencias, que si os acordáis, pues simplemente eran tablas en las que veíamos las frecuencias, las veces que aparecían cada categoría de una variable. Para ver un ejemplo rápido, de hecho, como tengo que recategorizar algunas cosas de camino, vamos a ver esta recategorización en la que convierto la variable htRegion. Esto ya está dominado y si no, pues tenéis que ir al vídeo anterior, justo en el que hablamos sobre recategorizar o recodificar variables. En este caso voy a recodificar esta variable, htRegion, de forma que genero una llamada regiones y que va a tener solo dos regiones, ¿vale? Voy a fusionar algunas categorías y voy a mandar muchas a perdidos. Esto, como digo, si queréis ver los detalles, hay un vídeo anterior a este justo en el que explico todo eso. Vamos rápido. Bien, si vemos la tabla que aparece, es esta de aquí. No me gusta que aparezca este nombre de la tabla, este nombre de la variable, así que esta etiqueta, mejor dicho, así que la etiqueto con este comando. Bien, ahora sí, si hago el tab, veremos que la tabla está como yo quiero. Esta tabla es de frecuencias. Es de frecuencias porque vemos aquí frec y lo que está representando cada celda es el número de países, en este caso, de cada una de estas categorías. Es decir, en mi base de datos ya filtrada, recordad que esta codificación ha filtrado esta variable, solo tenemos 88 países, de los cuales 33 pertenecen a América Latina o el Caribe, mientras que 55 pertenecen a Europa y el norte y Norteamérica. Perdón. Bien. Esta variable por sí misma, esta tabla, mejor dicho, por sí misma, no nos da mucha información. Vamos a empezar a hablar de otras tablas. ¿Qué tablas nos pueden ser más interesantes? Bueno, pues lo siguiente que vamos a ver son las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia, en lugar de mostrarnos las frecuencias de una variable, lo que nos muestran son las frecuencias de los cruces de dos variables, es decir, de los cruces de cada categoría de esas dos variables. Estas tablas ya empiezan a ser muy útiles porque nos permiten ver relaciones entre dos variables. En un vídeo posterior veremos cómo se pueden analizar estadísticamente esas relaciones y si podemos o no determinar si las relaciones son estadísticamente significativas como para asumir una asociación, un efecto que pueda tener una variable sobre otra. Por ahora solo vamos a ver las tablas de manera sencilla. Vale. Bien, para ver eso he cambiado ligeramente el do-file porque me di cuenta de que había usado una variable que había usado anteriormente en otro do-file, pero aquí no tenía la recodificación y al volver a cargar la base de datos se me había perdido. Entonces, lo que vamos a hacer es clonar la variable goalEst, que viene por defecto en la base de datos, en una que voy a llamar syselec, ¿vale? Esta variable contiene el tipo de sistema electoral y la voy a recodificar en dos pasos para que veáis que no pasa nada, si alguna vez se hace en dos pasos y no usáis recode, porque en este caso me es suficiente. Y de manera que vamos a eliminar los casos de tipo de sistema electoral mixto para que sea más fácil interpretar la tabla de contingencia después, ¿vale? Bien, hacemos eso rápido y lo que vemos es esta tabla que nos muestra el sistema electoral y solo puede ser de dos tipos, mayoritario o proporcional. Vale, la tabla de contingencia es aquí, es la de aquí, es la siguiente. Es tan sencillo como en vez de poner solo una variable, poner dos variables. Esas variables, bueno, para que veáis que si uno quiere ser muy pulcro y por lo que sea no quiere que se le crucen las categorías con otro idioma, porque están en inglés, voy a coger, veis que aquí tengo rápidamente la
el etiquetado de la variable, de manera que le voy a poner las etiquetas en español. ¿Veis que es muy sencillo? De hecho, como es tan sencillo, lo voy a hacer para que nos sirva de repaso, ¿vale? Antes de seguir, simplemente aquí lo que voy a añadir es un label define. Entonces definimos unas etiquetas que van a ser, en este caso voy a ser muy rápido, syselect, el mismo nombre de la variable, y queremos que la 1 sea mayoritario y que la categoría 2 sea proporcional, ¿vale? Las genero y se las pongo con label values a mi variable sys-elect. La vuelvo a poner porque se llama igual. Hemos dicho la de etiquetas y la variable de datos. Y con estas dos instrucciones ya puedo ver, antes de nada, la tabla con la variable, con las etiquetas en español. La etiqueta de la variable no la hemos cambiado, pero la cambio rápido. También esto ya lo sabéis hacer todos. Y si no, insisto, volved al vídeo anterior. Variable, quiero cambiar la variable syselect, le quiero poner sistema electoral. O mejor dicho, tipo, para que se entienda mejor, de sistema electoral. Bien, hago esto rápido y ahora ya, si volvemos a hacer por última vez el tab, ya tenemos la tabla como la queremos. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? La tabla de contingencia, que es tan sencillo como cruzar la primera variable con la segunda. Es decir, ponerlas separadas por un espacio. La opción, esta, call, vamos a hablar enseguida de ella, es prescindible para hacer el cruce, la tabla, no hace falta, se puede hacer sin ella, de hecho la voy a hacer sin ella para empezar. Bien, ¿qué vamos a cruzar? Vamos a cruzar dos variables, en este caso la variable regiones, que la había generado yo aquí, y syselect, que la había generado también. Estas dos variables, como digo, son copias, recodificaciones de variables que venían en la base de datos. ¿Por qué voy a hacer esto? Bueno, pues voy a hacer esto porque quiero ver qué influencia pueden tener la región en el sistema electoral o el sistema electoral en la región. De momento no puedo saber en qué dirección de causalidad va a darse la asociación, pero creo que estas dos cosas pueden afectarse o pueden tener una relación, en la que sea. Entonces lo que voy a hacer es un tab, insisto, con dos variables en lugar de una. Hago esto. Y lo que vemos ahora es muy distinto. Ya no aparece frec y percent, es decir, o el porcentaje acumulado, etcétera. Ya no aparece este tipo de columnas, sino que lo que aparecen son las dos variables, regiones en un lado, tipo de sistema electoral en otro. Y lo que estamos haciendo es cruzarlas, de manera que vemos en qué casos, en cuántos casos coincide que el país pertenece a esta región y a la vez tiene un sistema mayoritario, o el país pertenece a esta región y a la vez tiene un sistema proporcional. Como vemos, hay 11 países que tienen sistema mayoritario y son de América Latina y el Caribe, mientras que en Europa solo hay 5. Sin embargo, sistemas proporcionales, pues tenemos este número, 15 y 31 respectivamente. Lo que vemos a simple vista, lo vamos a analizar más a fondo en vídeos posteriores, es que se ve que aparentemente hay más sistemas proporcionales en Europa y Norteamérica en comparación con América Latina. Bien, esto es lo que se puede más o menos sacar en claro viendo estos números. Pero esto no implica en ningún momento causalidad ni nada por el estilo. Simplemente nos da una pista porque vemos cuántas veces se produce cada cosa con esta tabla. Como vemos, entonces, la tabla de contingencia da mucha más información que la tabla de frecuencia, es mucho más rica en información. Bien, como habitualmente lo que mejor se interpreta no son frecuencias absolutas, porque no nos interesa, a lo mejor en un caso particular sí, pero en general lo que nos interesa son cosas relativas al tamaño, lo que vamos a usar son porcentajes, y para eso se añaden, después de la instrucción tab, o bien call, o bien row, o bien ambas. Hay muchas opciones para que esta tab calcule los porcentajes de cada cosa que le pidamos. Si le pedimos call es column, va a calcular los porcentajes teniendo los totales en las columnas. Esto es importante. Así es como yo creo que deberíais siempre, por defecto, interpretar las tablas que sacáis. Es decir, pero siempre que tengáis en cuenta dónde colocáis vuestra variable dependiente y vuestra variable independiente. Ahora vamos a hablar de eso. Si la tenéis de esta manera, si os fijáis, esto solo se puede leer en una dirección, para leerla en condiciones, la tabla. Aquí lo que veis es que tengo dos cosas en la tabla. En cada celda tengo la frecuencia y tengo el porcentaje de columna, ¿vale? Esta nos da aquí la pista para leer la tabla. De esta manera podemos decir que de todos los sistemas mayoritarios, el 68% se encuentra en América Latina y el Caribe, mientras que el 31% solo en Europa y Norteamérica. Esta tabla, insisto, no tiene mucho sentido porque nos estamos dejando fuera muchas regiones del mundo, es un ejemplo, ¿vale? Si hiciéramos bien esta tabla, al menos tendríamos que o bien crear grupos que contengan a todas las regiones, o bien que se vieran todos los grupos, para realmente que ese 100% tuviera sentido. Pero lo que estaba intentando decir aquí es que
aunque tenga dos grupos que son artificiales, veo que se lee en este sentido y no en otro, porque la gente tiende a leer esto mal y, por ejemplo, se le podría ocurrir a alguien decir que hay un 68% de sistemas mayoritarios en América Latina y un 32% de sistemas proporcionales, cuando estos porcentajes que veis aquí no se pueden leer en esta dirección. Estos porcentajes no son de fila, no es el porcentaje de sistemas mayoritarios que hay en América Latina comparado con este. Es decir, estos no son comparables, ¿vale? Solo se pueden comparar cuando el 100% está o en la fila o en la columna que estamos leyendo. Entonces, en este caso lo que decimos es que hay un 68% de sistemas mayoritarios en América Latina y un 31% en Europa. Es decir, de todos los mayoritarios, esa es la distribución. Por el contrario, podemos hacer row en vez de column y básicamente lo que se lee ahora es al contrario. Y si os fijáis, los porcentajes cambian. Lo que estamos diciendo ahora es que de todos los sistemas, electorales de América Latina y el Caribe, de todos los países, el 57% son proporcionales y el 42% son mayoritarios, lo cual nos da, de repente, una visión completamente distinta de la intuición que tuvimos al leer la tabla con frecuencias. La tabla, nosotros pensábamos que de manera clara, pues se veía que había más sistemas electorales mayoritarios en América Latina y el Caribe y más sistemas proporcionales en Europa. Que sí, que probablemente sea el caso, porque si nos fijamos, en cuanto a mayoritarios ganan los latinoamericanos y los caribeños, mientras que en proporcionales gana Europa. Pero en esta tabla ya vemos algo bastante curioso, y es que si nos fijamos ahora en la región, es decir, en América Latina, ya no estamos viendo que haya una mayoría de sistemas mayoritarios. Es decir, comparado con Europa y Norteamérica, probablemente sí haya más mayoritarios, pero dentro de la región sigue habiendo más sistemas proporcionales. ¿Vale? Entonces, esto es el peligro de no saber interpretar bien estas tablas, que podemos leer algo completamente erróneo. Simplemente, acordaos, busco el 100 y a partir de que encuentro dónde está el 100, leo la tabla. Si está en filas, los porcentajes son de fila. Si están en la columna, los porcentajes son de columna y se leen de arriba abajo. Bien, lo que debemos hacer en la práctica es colocar siempre la tabla en este diseño, es decir, calcular los porcentajes de columna, pero teniendo siempre en este lado la variable dependiente y en este la independiente. De manera que la independiente sea la que genera el efecto sobre la dependiente. Pero bueno, insisto, más adelante cuando hagamos inferencia con esas tablas veremos cómo debemos colocar las variables. Ahora no nos interesa tanto. Simplemente en esta tabla veréis que se pueden añadir las dos opciones, call y row. Entonces la tabla empieza a ser un poco elegible porque tengo todo, tengo la frecuencia, tengo el porcentaje de fila y el porcentaje de columna. Si alguna vez no recordáis cuál es cada uno, siempre tenéis que mirar esta pista que nos da Stata. Y además se puede usar una opción extra que es NoFrec. NoFrec nos quita las frecuencias, es decir, de las tres cosas en este caso nos quitaría pues la de arriba, que son las frecuencias absolutas, y solo tengo porcentajes. Insisto, así tampoco es muy legible. Lo que yo suelo hacer entonces es combinar row con NoFrec, ¿vale? Es decir, este sería el setting más típico, pero depende de, perdón, tenéis que separar el comentario, si no se lía Stata, pero depende mucho, perdón, este no sería el setup que quería decir, el setting es este de aquí. Es decir, es como yo suelo leer las tablas más a menudo, porque, insisto, si colocáis la dependiente y la independiente donde deben, es como realmente se interpreta de manera clara el efecto que estáis intentando buscar. Pero depende mucho de lo que queráis medir. Si realmente, por ejemplo, aquí os interesa qué ocurre en la región, solo podéis hacerlo de esta manera si tenéis en este orden las variables. Si tenéis en filas la región, pues solo con los porcentajes de filas podréis interpretar qué pasa en cada región y no en cada tipo de sistema, ¿vale? Bien, esto en cuanto a tablas de frecuencia, realmente poco más, tablas de contingencia, poco más se puede añadir. ¿Qué podemos añadir ahora o qué podemos ver? Podemos ver tablas estadísticas. Entonces ya tenemos tres tipos de tablas en Stata: las tablas de frecuencias, las tablas de contingencia, que son las que más vais a usar de cara a hacer inferencia causal, y las tablas estadísticas, que nos dan mucha información sobre variables en concreto. Tablas estadísticas hay, para que nos entendamos, de muchos tipos, pero de dos principales en Stata. Podéis pedir un summarize de una variable que es básicamente un resumen estadístico sencillo. Es una tabla muy básica, vamos a hacerlo, por ejemplo, de esta variable que es el PIB per cápita. Bien, y lo que vemos es una variable numérica, ¿vale? Ya os lo digo yo, que tiene una media determinada, en este caso 18.446,78, que tiene una desviación típica, un rango que va desde este valor a este valor
y que la tenemos para 163 observaciones de la base de datos. Bueno, es información sobre esa variable, pero quizás es insuficiente. Podemos añadir información con la opción Detail. La opción Detail, simplemente detrás de la coma, lo que hace es lo mismo, pero además de la tabla básica, nos da un montón más de cosas. Nos da, para empezar, los percentiles, es decir, bueno, algunos percentiles, ¿no? Nos da el percentil 1, el 5, el 10, el 25, de manera que podemos ir viendo cómo se distribuye la variable a lo largo de todos los valores. Además, me da también la varianza, el índice de simetría y el índice de kurtosis. Estos números ya los interpretaremos más adelante. De momento solo quiero que veáis que esta tabla basiquísima, porque es la más básica que nos puede dar Stata, se puede mejorar un poco si usamos la opción Detail. Pero sigue sin ser una cosa muy útil en la práctica, porque bueno, sí, para una variable en particular nos puede servir, pero normalmente queremos ver medias o queremos ver algún tipo de estadístico de varias cosas, ¿no? O al menos de una cosa pero cruzada con otra, que es al fin y al cabo lo que siempre vamos a hacer, ¿no? Cruzar variables, ver efectos que tienen unas sobre otras. Para eso existen las tablas estadísticas más avanzadas en Stata y para eso se usa el comando table. Cuando table se usa sobre una variable, en este caso es esta la que yo voy a usar, y luego detrás de la coma, como opciones, se pone dentro de la C, que es un container, donde le decimos qué cosas queremos que saque la tabla, se ponen los estadísticos que queramos. En este caso, fijaos que es muy potente esta instrucción porque me va a hacer una tabla según las categorías de esta variable, pero calculando la media de otra variable distinta. Vamos a ejecutarla y luego explicamos las demás opciones. Si os fijáis aquí, entonces lo que digo es que tenemos para cada categoría de la variable regiones, es decir, para cada una de estas dos, la media calculada para la otra categoría, que es la del PIB. Entonces podemos saber cuál es la media del PIB de cada región en una sola tabla. Esto ya empieza a ser mucho más útil de cara a un trabajo. Además, podemos mejorar esta tabla simplemente cambiando el formato de los números. En este caso, el formato es pues, una de esas opciones avanzadas en Stata que lleva tiempo aprender. Como siempre, recordad que todo lo que queráis saber, que no cuente yo aquí, obviamente, está bajo la opción Help. Es decir, la instrucción Help en Stata, poniendo detrás lo que queráis saber, por ejemplo, en este caso el comando table. Si ejecutáis esto como un comando, con control D, nos abre otra ventana de ayuda, ¿vale? Esta ventana de ayuda tiene todas las opciones que podéis usar para cada comando, etcétera, etcétera. En algunos casos, además, al final, pues veréis opciones. Veréis abajo del todo que vienen ejemplos. Veréis ejemplos de muchos tipos, veréis un montón de cosas y de información, que es la única manera realmente de dominar Stata en el futuro. Bien. Borramos la opción Help. Lo que quería deciros entonces es que esta opción Table, si os fijáis, os permite poner aquí la media, por eso pongo min, de una variable. Pero además podéis añadir más estadísticos. Por ejemplo, en este otro ejemplo lo que hago es calcular la media, pero calcular también la desviación típica y la frecuencia, ¿no? el número de observaciones. De esta manera, lo que veo es en una sola tabla, lo voy a ejecutar. Bueno, por supuesto, la opción Center simplemente hace que se centre el número en la columna, ¿vale? En la celda esté centrada. De esta manera, veis, tengo una tabla con muchísimos más datos y que, insisto, es mucho más rica que estas tablas de aquí, porque estas tablas solo me hablan de una variable, mientras que esta me habla de dos a la vez. De alguna manera estoy calculándole a una, eso sí, variable numérica, obviamente, la media, la desviación típica, porque esto no tendría sentido hacérsela a esta, que es categórica, pero estoy viéndolo dividido por categorías de la que me interesa. Esto es lo que realmente puede ser útil en el futuro. Y hasta aquí, en este vídeo al menos, ya seguiremos hablando sobre tablas, pero lo que quería que vierais sobre tablas en Stata en general, los comandos más usados, que son tab, summarize, summarize con detail, si queréis algún detalle más, y luego table. El comando table es mucho más complejo que el comando tab. Tab, recordad que viene de tabulate, cuidado, no confundamos. Tab es tabulate y table, que no se puede acortar en tab precisamente porque se confundiría con el otro, es el que hace estas tablas estadísticas. Bien. Y con eso vemos todo lo que quería ver de tablas. Lo siguiente van a ser todo lo que se puede, bueno, al menos todos los tipos de gráficos que se pueden hacer en Stata. Vamos ya con los gráficos. Antes de empezar voy a borrar esto para que se vea más claro. Lo que vamos a hacer es un ejemplo de cada uno y no vamos a estar, obviamente, discutiendo todos los detalles. En algunos veréis que hay muchas opciones que las he ido poniendo a lo largo del comando para que veáis todo lo que se puede sacar.
Pero en general son ejemplos básicos, no son muy complejos ni muy elaborados los gráficos, porque esto es lo que luego cada uno tiene que hacer, insisto, con help y básicamente con la práctica, ¿vale? Pero lo que sí quiero que veamos es qué tipos de gráficos podemos hacer en Stata. Pues en Stata podemos hacer todos los gráficos que se pueden hacer en realidad en la vida real a pues una o varias variables. Lo que va a depender, lo que va a informarnos sobre qué gráfico debemos usar es el tipo de variable con el que estemos trabajando. Recordad, si la variable es categórica, o al menos una es categórica, necesitamos o podemos usar, que es lo que vamos a usar más a menudo, barras y sectores. Es lo más útil para ver claramente las categorías representadas o como barras o como sectores en un gráfico de sectores. Ahora lo vamos a ver. Mientras que si la variable es numérica, tiene números, continua o discreta, normalmente esto es muy habitual en las continuas, vamos a ver histogramas, vamos a ver gráficos de caja y bigotes, vamos a ver nubes de puntos y a estas nubes de puntos le podemos añadir la línea de ajuste, ¿vale? Junto con los intervalos de confianza. Entonces, de alguna manera, todas estas son para variables numéricas, mientras que estas son típicas en variables categóricas. Pero luego se pueden combinar las variables, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esto para no confundir una cosa con otra, porque un gráfico de barras por obligación necesita una variable de agrupación, que es la que me da las barras, las categorías. Pero las barras suelen representar o pueden representar cosas muy distintas. Una de ellas es, por ejemplo, la media de otra variable, con lo cual, ya digo, no entendáis de una manera unívoca barras variable categórica, sino de una manera que tenga sentido. En este caso es que es necesario una variable categórica para tener barras, porque la barra va a representar cada categoría. Pero luego puede ser lo complejo que queráis el comando, ¿vale? En el ejemplo lo que vamos a ver es uno que ya hemos visto también en clase, ¿vale? Aquí hago cosas para poder preparar las variables, en este caso, ¿vale? Clono la variable hcolonial en origcall y le defino unas nuevas categorías para que me queden mejor en el gráfico. Le pongo unas etiquetas a todo y ya está. Y saco la tabla para ver cómo queda. Entonces lo que hemos hecho es cambiar la variable origcall por otra variable que tiene las categorías que yo quiero etiquetadas como yo quiero. En este caso además en español para que ya salgan así en el gráfico. ¿Y cuál es la instrucción para hacer gráficos en Stata? Pues siempre es la misma y es graph. Ya está. ¿Qué añadimos detrás de graph? El tipo de gráfico. En este caso bar. En este caso si os fijáis, por ejemplo, usamos graph box porque es un gráfico de cajas. Y en estos las he omitido porque voy a explicaros cómo realmente se puede acortar la instrucción lo máximo posible. Y entonces vamos a usar otras palabras clave que son scatter o two-way, lo vamos a ver enseguida. Y luego el histograma que de por sí pues es un tipo de gráfico, ¿vale? Pero en general graph es la forma de pintar en Stata. Entonces lo que vamos a hacer es un gráfico de barras y en este caso quiero, por eso pongo esta opción, que no muestre la frecuencia, mejor dicho, que muestre la frecuencia, perdón, y no el porcentaje, porque por defecto Stata calcula cuando representa una barra el porcentaje que representa la categoría. Si no hacemos ningún otro cálculo, insisto, estos gráficos de barras pueden ser muy complejos. En este caso no estamos calculando nada especial, sino que estamos cogiendo la barra de la variable que acabamos de recodificar, ¿vale? Entonces, le pongo un condicional porque quiero evitar que pinte la categoría 0 de la variable. La categoría 0 de la variable, de esta variable, acordaos, es no colonizado. Es la primera que tenemos aquí. Y lo que quiero que salga en el gráfico es solo qué potencias colonizaron a qué países, entonces esta pues no la quiero. Entonces lo único que hago es en un if antes de la coma, los if van siempre antes de la coma, le pongo pues eso, que esta variable no valga 0, ¿vale? De esta manera estas observaciones, las que sean 0, no las va a utilizar para pintar. Y luego lo que uso es over. Over es imprescindible en un gráfico de barras, ¿vale? Porque siempre es lo que le dice a Stata qué forma la barra. La barra la va a formar en este caso una única variable, con lo cual solo pongo esa y nada más. Es muy fácil y en este caso es, insisto, la variable que acabamos de crear, ¿vale? Con clonbar origcall. Que, insisto, va a representar qué país, o mejor dicho, qué número, porque vamos a hacer una cuenta, una suma de frecuencias, qué número de países colonizaron cada uno de los que aparecen en la variable original. Vale, opciones que voy a comentar muy por encima porque esto podemos, ya digo, estar 3 horas. Si no, sort 1 sirve para ordenar las barras. Este es el orden en el que se ordenan, ¿vale?
descending, es decir, la más grande va a ir a la izquierda y van a ir bajando de tamaño. Y luego algunos comandos, hay muchos más, pero algunos que le podemos añadir como opciones también dentro de over. Atención, esto es importante, se me olvidó. Dentro de over estamos diciendo qué variable quiero que use para la barra y después de la coma estamos poniendo opciones de la barra. Fijaos que esto está dentro de los paréntesis del over, con lo cual esto no son opciones del comando graph, sino que son opciones dentro del over. Eso es importante. Stata tiene muchos lugares donde poner comas y por tanto empezar opciones. Entonces no quiero que os liéis. De todas formas, insisto, esto es un gráfico bastante avanzado con muchas opciones. Lo que vamos a ver ahora es que se puede hacer muchas cosas, se pueden hacer desde el editor de gráficos. Pero yo os recomendaría que aprendierais algunas cosas del código, ¿vale? Entonces, ya está, simplemente descending y las opciones que le estoy poniendo son de la etiqueta, ¿vale? Lab es label, de la etiqueta de la barra. En este caso lo que quiero es que la etiqueta de la barra, la que viene debajo, en el eje X en este caso, tenga un ángulo de 45 para que no me salga horizontal, porque se van a solapar si no. Y quiero además que las etiquetas de la barra, las que aparecen, bueno, en general las etiquetas de todo el gráfico, sean pequeñas, small. El tamaño, igual, en help veréis todos los tamaños que se pueden usar, ¿vale? Small, large, huge, hay muchos tamaños. Más opciones, ahora sí, del comando graph. Si os fijáis, están aparte, ¿vale? Bueno, no lo he dicho, pero esto también lo he comentado en clase rápidamente. Estas tres barras significan o sirven para dividir un comando, este es un comando entero, en varias filas. Es decir, este comando se podría haber escrito todo en una fila, pero lo he querido dividir desde la 78 hasta la 89 y para hacer eso necesito usar las barras para que Stata cuando llegue a las tres barras siga leyendo como si no se hubiera parado el comando. El comando sigue hasta que la última no tiene barras. Entonces aquí va a parar de leer. Va a leer este comando hasta aquí. Bien. Entonces aquí igual, ¿vale? Para ver las opciones separadas las he separado cada una en un renglón, pero no quiero que os liéis con esto. Entonces aquí debajo sigue, si os fijáis, la instrucción de graph. Graph tiene aquí la primera coma. Esta es la instrucción graph. Y la primera coma, a partir de esa primera coma empiezan las opciones. La primera opción que he usado es over, pero es que over es todo eso. Es decir, la opción over es todo eso. Eso es una única opción. La siguiente opción es blabel. La siguiente es title y finalmente title. Blabel es la etiqueta, label de la barra. Y lo que le digo es que use el número de la propia barra. Es decir, simplemente no le pongo nada especial. Bien. Y title es el título del eje Y. Y title es el título general del gráfico. Podemos usar evidentemente X, ¿no? Title, X-title, para poner el título al eje X, etcétera, etcétera. Aquí es un truquillo en realidad lo que estoy haciendo, ¿vale? Porque estoy diciéndole que no ponga título al eje Y, ¿vale? Pero es la manera de hacerlo. Es un poco cutre, pero es la manera de que no pinte, digamos, ningún texto en el eje Y. Y el título general, pues es este que le pongo entre comillas. Si ejecutamos este comando, tarda un pelín y enseguida aparece esta ventana. Esta ventana, como digo, es la de gráficos, que incluye el editor de gráficos, ahora lo vamos a ver, y un montón de opciones aquí que por favor os recomiendo que uséis para presentar esto, por ejemplo, en una tarea o un trabajo. No me hagáis una captura de esto. Podéis guardar el gráfico, ¿vale? Con este botón de guardar. Si guardáis el gráfico, por defecto se guarda en un tipo de archivo que es el gráfico que lee Stata de manera lógica, que es .gph, pero podéis cambiar el tipo y poner PNG, que es el típico pues, archivo de imagen, ¿no? De bits, mapa de bits, que es lo que necesitamos para luego, por ejemplo, pegarlo en un Word o en cualquier procesador de texto, ¿vale? Entonces, guardar con el nombre que queráis el archivo en PNG. Guardar y se acabó. Vale, esto nos sirve para ver el gráfico y editar el gráfico, ¿vale? Pero antes de eso quiero que veáis una cosa que yo siempre os he insistido en clase porque a mí me gusta presentar los gráficos de una manera determinada. A ver, este gráfico ya está presentable. En el sentido de que, primero, está etiquetado. Todas las etiquetas están en el mismo idioma, que es importante. El idioma es, en este caso es español, pero podría ser otro. Pero están todas en un idioma. Lo que no quiero es que haya Spanglish, ¿vale? Por ahí, que no me salga, por ejemplo... bueno, aquí hay un pequeño Spanglish que me permitiréis porque esta es una categoría un poco tonta que tenía la variable, pero no quise quitarla para que no salieran cosas raras. Entonces... eso es una de las cosas importantes. Luego, he quitado el eje Y porque no me aporta realmente nada, porque esto se ve claramente que es la cuenta, ¿no? El número de países, porque lo pone en el título, número de estados originados. Pero podría ponerlo de otra manera, esto como queráis. Y ya lo único que quedaría realmente es elegir el código de colores del gráfico. Este código de colores está bien, es feo, a mi juicio, pero eso ya es un tema de gusto, está bien, es presentable. Lo que no quiero es que me pongáis sin ningún sentido colores... arbitrarios. Vamos, no yo,
Quiero decir, lo que no creo que sea, no es que lo quiera yo, quiero decir, que no creo que quede presentable como trabajo, es un gráfico con un montón de colores sin ningún sentido. Los colores tienen que significar algo, ¿vale? Tienen que ayudarnos a leer. Y en este caso, con estas etiquetas aquí, es innecesario usar colores, porque ya se sabe qué representa cada barra y no hay nada más que representar. Entonces yo tiendo a usar colores muy austeros. En este caso yo usaría solo el blanco y el negro. Y además evitaría un montón de cosas que pinta Stata por defecto. Hay una manera de hacer eso rápido en preferencias de gráficos. Si vais a preferencias y en la ventana que aparece aquí elegís el esquema de color, Stata 16 viene por defecto ya instalado Tufte, es el que yo uso, pero podéis mirar estos, los que vienen. De los que vienen, ¿vale? Son hasta aquí, estos son instalados por mí. Los que vienen aquí, cualquier monochrome o mono es útil para lo que estoy diciendo, para presentar un trabajo de forma austera. Seria en el sentido de que no va a distraer al que lee el gráfico. Pero como siempre, cada uno hace lo que quiere. Voy a poner Tufte yo para que veáis lo que pasa. Si aplico y le doy OK, no pasa nada. Y ese es el tema, ese es el problema. Desde esta ventana no se puede editar cómo Stata pinta el gráfico, porque ya ha pintado el gráfico. Tendríamos que reejecutar la instrucción. Entonces voy a cerrar la ventana y antes de hacer eso lo voy a hacer en la ventana principal, porque además así guardáis ya la preferencia de gráficos, que es esta de aquí, y la podéis dejar siempre con Tufte si queréis, ¿vale? Vale, quería decir que se puede hacer aquí o se puede hacer como lo habéis hecho antes, pero ahora hay que pintar, porque si no pintáis otra vez no usa Tufte. Vale, pues esto es como sale con Tufte. Es una tontería, pero a mí me parece un gráfico mucho más presentable, más serio y mucho más austero. Lo que al fin y al cabo, si vas a hacer un trabajo serio, escrito en blanco y negro, obviamente, pues queda menos disruptivo, ¿vale? Queda menos raro y no distorsiona, no distrae. Pero esto son cosas estéticas que, insisto, no van a aportar valor en sí mismo, sino va a facilitar la lectura. Bien, pues aquí tenéis un gráfico de barras, ¿vale? Este, insisto, es bastante complejo en el sentido de que le he ido metiendo pues bastantes cosas que se pueden poner en las opciones. Pero si veis que alguno es muy básico, como los que vamos a ver ahora, podéis mejorarlos con la opción Help y Graph, ¿vale? Si ponéis Help Graph, veréis todos los graph, digamos, todas las opciones graph que podemos añadir, porque como digo, teníamos bar y box, que son los que vamos a ver, pero podemos mirar también dot, pie, perdón, pie es la que vamos a ver ahora, ¿vale? La del gráfico de sectores, y box. Pero tenemos dot, tenemos matrix, tenemos two-way, que la vamos a ver abajo. Bueno, pues cada una tiene un montón de opciones que podéis investigar, navegar por ellas. Bien, vamos ahora con el gráfico de sectores. El gráfico de sectores lo que básicamente representa es una especie de tarta, en inglés de hecho es pie, que es ideal también para variables categóricas porque nos sirven para representar con un sector de esa tarta cada categoría. Lo que vamos a hacer para esto es crear esta variable, ya la he creado, ¿vale? htcolonial, usando htcolonial, en este caso es colonizado y es una dummy, es una variable dummy, la tenéis aquí, es la tabla para que veáis en qué queda. Quedan simplemente dos tipos de países, colonizados o no colonizados. Lo que vamos a hacer aquí es usar GraphPy. Pero quiero que veáis el problema. Aquí lo he hecho muy rápido en bar, me he dado cuenta, y creo que no se va a entender si no paro aquí un momento y explico qué pasa aquí. Pasa un poco lo mismo que en GraphPar. Si yo hago GraphPy y por intuición digo, vale, pues pinta un diagrama de sectores con esta variable colonizado, Stata va a hacer una cosa muy rara. Stata va a hacer lo siguiente. Vale, ¿esto qué es? Esto no es nada, porque Stata no sabe sobre qué variable debe diferenciar los sectores, ¿vale? Entonces no crea sectores. ¿Qué pasa si vamos a volver a poner un momento Tufte? Lo he quitado un segundo para que veáis el color de los sectores, pero quiero que además veáis qué pasa si el esquema de color no ayuda. Esta instrucción no se usa así. Para usarla bien debéis hacer lo siguiente. Over, como en el caso de bar, y dentro de over debéis decir sobre qué variable queréis hacer los sectores. Esta es la manera de usar este comando. Pero si lo usáis así y tenéis un diagrama, un color, un gráfico, un esquema de color como Tufte, tenéis esto. Tenéis que los dos sectores tienen el mismo color, porque Tufte es tan austero que solo usa blanco o negro. Con lo cual, para un diagrama de sectores, Tufte no vale. No vale. ¿Qué hacemos entonces? Cambiamos el esquema de color en preferencias de gráficos. Y lo que vamos a hacer es que veáis un par de ejemplos para que veáis que se pueden cambiar y cómo es cada uno. Vamos a poner uno que no sea mono o monocromo, porque si no, no vamos a tener color. Y lo que vamos a usar, por ejemplo, es
este que es uno de los que trae por defecto Stata de color, ¿ok? Y volvemos al DoFile, ejecutamos otra vez el gráfico y ahora me aparecen, bueno, dos colores, que son, a mi juicio, muy feos, pero dos colores. Aquí ya sí podemos ver que hay más países colonizados en la muestra, en la base de datos, que no colonizados. Bien. Y simplemente porque veáis el ejemplo, se pueden descargar de internet, se pueden descargar de internet preferencias de gráficos, otros esquemas de color, como por ejemplo estos que tengo yo aquí. Vamos a probar este. Y lo que ocurre, si usamos ese, pues es que los colores son un poco distintos, ¿vale? Igual de feos, a mi juicio. Bueno, eso ya es que cada uno investigue si quiere ponerse estupendo con esto, si no, pues por supuesto se puede evitar todo esto, que investigue por internet. Pero vamos, por ejemplo, pues este también tenemos, el 5, ¿veis? Pues como vemos, cada perfil de color pues tiene pues unos colores, una forma de pintar, en cuanto a los oscuros que son los colores. Esto lo investigáis vosotros. Pues simplemente fijaos qué rápido es tener un gráfico de sectores con una leyenda que Stata por defecto coloca donde quiere y donde queda bien, con una sola instrucción, GraphPy over, ¿vale? Entonces, bueno, que lo veáis. Bien, vamos a histogramas ahora. Entramos ya en los típicos, los tipos de gráficos que se aplican a variables numéricas. En este caso, la variable numérica que voy a usar es el PIB per cápita, ¿vale? Que es una variable numérica continua con un montón de valores. ¿Qué es un histograma? Vamos a ejecutar esta instrucción que, como veis, se puede acortar con hist, ¿vale? Y representa esto. Vale, he dejado el esquema de color este azul. Y lo que representa esto en este caso concreto es la densidad de la variable, ¿vale? No es lo mismo representar la densidad que representar el porcentaje, que representar la frecuencia. Entonces, cuidado con el histograma. Pero realmente, de un vistazo rápido, ahora entramos en los detalles, lo que nos muestra el histograma es la distribución de la variable. Es decir, cuántas veces, por así decir, aparece un valor de PIB per cápita bajo en la base de datos. Bueno, pues aparece muchas veces, ¿no? Mientras que un valor alto de esta variable aparece pocas veces. Y hay valores en este rango que no aparecen. Esto probablemente se ve aquí, aunque se ve mal, lo vamos a ver mejor en el siguiente, porque aquí hay algún valor que se llama outlier, es decir, un valor que está muy lejos del resto de valores. Sin embargo, esta variable realmente deja de tener valores a partir de aquí. Esto, insisto, debe ser un país raro, muy rico, porque como vemos aquí de forma muy clara, lo que está claro es que los países en el mundo en general son pobres, ¿vale? Esto significa que el PIB per cápita es bajo y que países muy ricos pues son la minoría, ¿vale? Sin embargo, este gráfico pues así se interpreta un poco regular. Si lo que queremos es ver la distribución del PIB per cápita en general, ¿vale? Lo que usaríamos es más un gráfico de caja y bigotes, no más, sino que da un poco algún dato más, se ve un poco mejor lo que quiero explicaros. Pero antes de este, de caja y bigotes, que ya digo, es entre comillas intercambiable con el histograma porque representa lo mismo, vamos a ver el mismo pero con la opción normal. ¿Por qué lo veo? Porque con esto vais a tener una intuición de cómo de normal, cómo de simétrica o asimétrica es la distribución, que es muy útil de cara a lo que vamos a ver en el futuro, ya con cálculos y contrastes de hipótesis. En este caso lo que estamos viendo, como decía, es que la variable PIB per cápita está muy sesgada a la derecha, se dice, ¿vale? En este caso, porque la cola grande de la distribución es la de la derecha, pero lo que quiere decir realmente esto, no me malinterpretéis, es que los datos se concentran en la izquierda de la distribución. Es decir, que hay muchos países pobres y que hay pocos países ricos, para que me entendáis. Ya digo, da igual en realidad para interpretar esto que estamos interpretando lo que me dice aquí, pero esto se puede cambiar. Lo que pasa es que no quiero que el vídeo se haga eterno y no es súper útil en el caso del histograma ahora entrar en los detalles de si se pinta densidad, porcentaje o frecuencia. Lo veremos en el futuro. Lo que quiero que veáis es que tanto el histograma, como el siguiente, nos sirve para ver simplemente eso, cómo se distribuye en nuestra base de datos una variable. Bien, voy a cerrar este gráfico, voy a hacer el mismo, pero con box, que es un tipo de gráfico de caja y bigotes. No sé si estáis familiarizados con estos gráficos, pero es este tipo de gráficos, en el que tenemos una caja, que es esto de aquí, ahora vamos a hablar de esa caja rápido, y unos bigotes, que son estas líneas, ¿no?, que salen de la caja y que van hasta estos extremos, ¿vale? Bien, ¿qué se puede decir de estos? Antes de nada, lo que se puede decir es que en vez de hacer box, podemos hacer hbox, que es una opción que se le puede añadir también a bar, ¿vale? Se puede hacer hbar en vez de bar. ¿Qué diferencia hay con box si hago hbox? Pues que se pinta el mismo pero horizontal. Normalmente es más legible de esta manera porque si os fijáis va en la misma dirección del histograma. Entonces es muy parecido. Si os fijáis,
el histograma estaba concentrado a la izquierda, ¿no? Los datos, teníamos las columnas más grandes, las barras más grandes a la izquierda. Aquí vemos lo mismo, vemos que los datos se concentran a la izquierda. ¿Por qué? Porque la barra representa este principio, la primera parte de la barra, representa el primer cuartil de la distribución, mientras que este es el tercer cuartil. ¿Qué quiere decir esto de los cuartiles? Bueno, pues lo que quiere decir es básicamente que la distribución se puede dividir en 4 partes, de manera que me quede con el 25, el 50, el 75 o el 100% de los datos a la izquierda de esos cuartiles. Esos cuartiles se representan por la caja, es decir, este es el primer cuartil que deja a la izquierda de este valor, de esta parte de la caja, el 25% de los datos. El 50% de los datos están a la izquierda de esta línea de aquí, que es la mediana, o cuartil 2. El cuartil 2 de la distribución coincide con la mediana. Y, insisto, es un valor muy importante porque nos dice que a partir de esta línea hacia la izquierda está el 50% de los datos. El tercer cuartil es esta parte de la caja, esta línea, la línea superior de la caja, y lo que nos dice es que el 75% de los datos se encuentran a la izquierda de esta línea. Con lo cual, lo que me queda aquí, es decir, desde este valor de PIB, recordad que esto es dinero, ¿vale? Supongo que está medido en dólares. Lo que me queda de aquí hasta aquí es el 25% de los países. De ese 25%, aquí, lo bueno que tiene el diagrama de caja y bigotes es que nos pinta estos puntos, que son los valores extremos de la distribución, o también llamados outliers en inglés, es decir, los que se salen, ¿vale? Los que se salen de los bigotes. ¿Qué representan los bigotes? Pues los bigotes representan básicamente los límites superiores e inferiores de la distribución según nosotros hemos determinado cuáles van a ser los casos atípicos, extremos o outliers. Es decir, es una definición relativa, es relativa a un nivel que nosotros decidimos para determinar que a partir de ese valor hacia arriba o a partir de ese valor hacia abajo, los datos que haya son extremos, están fuera de los casos normales, por así decir. ¿Y eso cómo se hace? En el futuro vamos a verlo con detalle, pero básicamente se decide un porcentaje de precisión o de un corte, ¿vale? De alguna manera arbitrario, que Stata por defecto elige por nosotros, y de esta manera el gráfico de forma muy visual nos dice que hasta aquí los datos son normales, en el sentido de que no están muy lejos unos de otros, aunque obviamente este está muy lejos de este, en conjunto están todos dentro de un margen que, insisto, está determinado por los bigotes, que son el límite inferior y el límite superior, pero que si se salen de esos límites los valores que tiene la variable, estos casos se denominan extremos, outliers o atípicos, porque es muy raro, son casos raros que ocurren de manera puntual y por eso los pinta Stata, porque son muy pocos, si os fijáis son 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si hubiéramos cambiado la manera de determinar estos límites, pues a lo mejor estos habrían caído dentro y en vez de 7 hubiéramos tenido 5, pero lo que quiero decir es que siempre que cojamos como referencia un valor, un número o una forma de calcular los bigotes, que siempre es así, se coge siempre una referencia, los bigotes los diagramas en general de caja y bigotes son comparables y son interpretables, ¿vale? Si los comparamos con otros. Pero básicamente lo que quiero que os quedéis, ya iremos entrando en detalles más adelante, es que esta representación nos ayuda mucho a ver la distribución de la variable junto con un histograma, es muy parecido al histograma, pero nos permite ver algunas cosas que el histograma, sin embargo, oculta, ¿bien? Como por ejemplo, cuáles son los valores extremos, realmente cuántos son y dónde están, o dónde está la mediana, o dónde está, pues eso, ¿no? El primero y el tercer cuartil de la distribución. En el futuro, más sobre caja y bigotes. Bien, ya para terminar vamos a ver las nubes de puntos. Las nubes de puntos en Stata se representan con el comando scatter, pero nosotros aquí normalmente siempre incluimos scatter dentro de estos paréntesis y usamos un two-way, que two-way podríamos realmente ponerlo como graph two-way, es lo mismo, ¿vale? Stata, si pones solo two-way, entiende perfectamente que se refiere a un gráfico de tipo two-way, ahora vamos a hablar de ello, entonces podemos obviar el graph, ¿vale? En el caso de two-way, y de hecho se puede incluso acortar más con TW, two-way. ¿Vale? Si lo veis alguna vez así es porque se puede poner simplemente así, TW. Two-way es muy intuitivo, significa que puedes superponer dos gráficos en Stata. En realidad no son solo dos, puedes superponer más, pero dos gráficos al menos, como vamos a ver en la última instrucción. Pero antes de superponer dos, vamos a empezar por poner uno al menos, que es la nube de puntos, ¿vale? Diagrama de dispersión o nube de puntos. En inglés, scatterplot. Este scatterplot se usa para ello, se usa el comando scatter, que insisto, se puede hacer solo si no usas el two-way, si solo vais a representar los puntos, pero no es lo normal. Lo normal es usar un two-way porque siempre se añade algo a los puntos.
Entonces, ¿qué voy a representar yo aquí? Bueno, voy a cruzar dos variables. Voy a cruzar la variable de el índice de fragilidad del Estado y el PIB per cápita. De manera que yo quiero ver si el hecho de que el país sea rico o pobre, el PIB per cápita, afecta de alguna manera a la fragilidad del Estado. Como es obvio, pues va a afectar, ¿no? O podemos tener al menos una intuición de que los números, los valores, van a seguir una cierta relación. Lo que no sabemos es cuál va a ser esa relación. Vamos a ver cómo quedaría este gráfico de puntos. Pues quedaría así. Es un gráfico muy interesante, con muchos datos que se pueden interpretar. Y el problema que tenemos en este gráfico es básicamente cómo está, mejor dicho, cómo son los valores que toma la variable del PIB. El problema es que la variable del PIB toma valores muy pequeños y muy grandes. Entonces, esto hace que, y además de esto, que es lo realmente importante, está muy sesgada, es decir, es muy asimétrica. Si os acordáis del histograma o del diagrama de caja y bigotes, los datos están muy concentrados en la izquierda de la distribución, con lo cual la relación es extraña, ¿vale? Pero parece que hay al menos una relación entre estas dos cosas. Parece que a medida que el país se hace rico, el nivel de fragilidad desciende, pero claro, desciende de manera muy abrupta. Y no está claro que la relación sea de una manera, primero, que sea tan abrupta y segundo, que sea tan curva, porque aparentemente aquí, por culpa de los outliers, parece que la relación es curva, ¿no? Bien, esto se puede mejorar si cambiamos la forma en la que se representa la variable del PIB. El PIB, como es una variable que contiene datos positivos solo, es decir, no puedes tener dinero negativo, se le puede aplicar una transformación matemática, monotónica, no vamos a entrar en detalles ahora, pero básicamente que preserva una serie de propiedades que me permite que los datos se interpreten mejor. Mejor en un sentido que más ya en el futuro discutiremos cuando veamos contrastes de hipótesis. Pero lo que nos interesa aquí es que en vez de tener esta relación curva y extraña, queremos ver si la relación entre estas dos cosas es lineal si se transforma esta variable a una variable logarítmica. Esa transformación que vamos a hacer, la transformación logarítmica, es muy habitual verla cuando, insisto, cuando una variable cumple que toma valores positivos. ¿Por qué? Porque no puedo hacerle una transformación logarítmica a un número negativo. No puedo hacer el logaritmo de un número negativo, si es que alguien se acuerda de lo que son los logaritmos. Entonces, básicamente, para hacer eso en Stata es muy sencillo. Genero con gen una nueva variable, con un nombre que yo me invento. En este caso he puesto simplemente ln delante a la variable original, igual a ln. Esto es una función, la función logaritmo, que se la aplico a la variable entera. ¿Vale? Entonces lo que va a hacer Stata es, hace el logaritmo a un valor y se lo pone a la nueva variable para esa fila, y así para todas las filas. Vamos a hacer esto cerrando esto para que no nos liemos, cerrando el editor de gráficos. Bien, una vez que hacemos esto, tenemos una nueva variable que es esta, que para que veáis lo que ocurre voy a hacer el histograma rápidamente. Y lo que ocurre es que la variable ya no está tan sesgada como estaba, no tiene esta asimetría que tenía antes, tiene algo de asimetría, pero no es tan gigante. Para ver eso mejor, vamos a verlo en el caso que antes, de hecho, se me olvidó explicar qué hacemos cuando incluimos esta acción normal. Vamos a verlo ahora. Lo que vemos ahora es que la variable es mucho más parecida en su distribución a la distribución normal. Si os acordáis, la distribución normal es una distribución simétrica, centrada en cero, bla, bla, bla. Bueno, pues esta variable, que es el logaritmo del PIB per cápita, es mucho más simétrica, mucho más parecida a la normal si se le hace la transformación logarítmica que acabamos de hacer, ¿vale? Esto ahora mismo os puede sonar a chino, no os preocupéis, podéis quedaros con la variable anterior, esta, que es el PIB normal, y veis que esta superposición que se hace aquí de la normal nos muestra que para nada es normal, porque esto de aquí no se parece en nada a la distribución normal. Se puede corregir, si nuestro objetivo es ese, corregirlo para algo que en el futuro discutiremos, si simplemente se le hace el logaritmo a la variable numérica que queramos representar. Y entonces ahora la variable es mucho más normal. ¿Qué pasa si la variable es ahora mucho más normal en su distribución? Pues que si hacemos el two-way, el mismo gráfico que veíamos antes de puntos, entre estas dos variables, ¿vale? Ahora, en vez de ser el PIB per cápita, es el logaritmo. Lo que vamos a ver, vamos a hacerlo aquí antes. Lo que vamos a ver es que ahora los puntos se distribuyen de una manera mucho más ordenada, aunque siguen estando obviamente más o menos igual de dispersos. Lo que pasa es que ya no se ve esta curva extraña y ya no es tan abrupta la relación, es decir, ya no cae tan de golpe el índice de fragilidad, sino que lo que vemos es una relación más o menos lineal.
Para saber si esta relación es más o menos lineal, que esto es lo que ya vamos a estar discutiendo en el futuro, lo que podemos hacer rápidamente es, en el two-way, incluir otro gráfico. Es decir, superponer a este scatter otra cosa. ¿Y qué le vamos a superponer? Le vamos a superponer esto de aquí. Esto de aquí se lee un poco mal, es LFIT-CI, ¿vale? LFIT, hasta la T, quitando el CI, lo voy a separar, LFIT, ¿vale? Esto es la línea de mejor ajuste de los puntos. LFIT, Linear Fit, ¿vale? Es un ajuste lineal que queremos hacer. Es decir, le pedimos a Stata que pinte una línea recta que sea la de mejor ajuste, la que está menos lejos, para que me entendáis, es decir, más cerca, que pasa más cerca de todos esos puntos a la vez. En el futuro vamos a llamar a esta línea de regresión, pero estamos muy lejos de ver todavía la regresión lineal. Y el CI que le añado a la instrucción LFIT, me va a pintar, además de la línea, me va a pintar los intervalos de confianza de esa línea. Que insisto, no hace falta que entendáis aún, porque lo vamos a ver tranquilamente en el futuro. Pero es para que tengáis pues una sensación de todo lo que se puede hacer con Stata. Lo que voy a hacer antes de hacer esta instrucción es cambiar el orden, porque el orden importa. El orden es el orden en el que pinta Stata. Si primero le decís esto y luego esto, va a pintar los puntos y encima va a pintar la línea. Y encima de la línea va a pintar los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza, aunque van a ser ligeramente transparentes, por defecto con este esquema de color, puede ser que estén encima de los puntos y se os haga un poco raro a la hora de leer el gráfico. Entonces, simplemente lo que yo suelo hacer es cambiar el orden, es decir, pedirle que primero haga esto y después lo otro, ¿vale? Entonces, cerramos vamos a ver este gráfico. Y lo que ocurre con este esquema de color es que los puntos, las observaciones puntuales, cuando hacemos dos gráficos, cambian a una cruz en vez del circulito que representaba antes, de manera que no se ve bien la nube de puntos. Entonces no nos vale. Vamos a cambiar, para que veáis todo lo que se puede hacer y que realmente esto te puede pasar en cualquier momento, a Tufte, que es como a mí me gusta siempre presentar estos gráficos, de manera que ahora se pinta así, que es como lo pinta Tufte, y vemos que este gráfico tiene muchísima información. Primero, vemos una relación entre estas dos cosas, ¿vale? Se puede mejorar porque este gráfico no tiene título del GI, no se interpreta bien, pero en un futuro pues ya lo iremos mejorando. Pero se puede ver claramente que entre la variable que está aquí representada y la que está aquí, hay una relación y hay una relación lineal que no sabemos hasta qué punto es causal. Esto nunca se puede, o casi nunca se puede saber del todo, y menos con un gráfico, pero que aparentemente los puntos no se distribuyen al azar. Es decir, sí que van tomando una cierta forma por culpa de esta variable. Es decir, que el hecho de ser rico o pobre como país debe tener un efecto sobre el índice de fragilidad del Estado, ¿vale? Esto es lo que estamos interpretando de forma muy descriptiva y muy tentativa con este gráfico. Esto no es un contraste de hipótesis, esto no es un análisis serio estadístico, pero nos da una idea de que aquí puede haber una relación. La línea en concreto nos está dejando muy claro que además hay muy poca incertidumbre, porque este intervalo de confianza es pequeño, a la hora de decir que la relación es lineal entre las variables, eso sí, habiendo hecho esta transformación que decíamos, el logaritmo a esta variable. Pero bueno, todo esto ya lo vamos a ir discutiendo, es para que veáis lo que nos espera, lo que podemos tener que discutir en un futuro sobre las variables, sobre las relaciones entre las variables, etcétera, de cara a los contrastes de hipótesis, pero que también veáis que los gráficos en Stata pues pueden ir desde un gráfico muy sencillo hasta un gráfico bastante complejo, con un montón de cosas una encima de otras, etcétera. Entonces, por repasar un poco lo que hemos visto hoy en este vídeo, hemos visto todo lo que creo que es interesante para empezar con tablas, ¿vale? Aparte de las de frecuencias, hoy hemos visto cómo se hacen tablas de contingencia, cómo se interpretan los porcentajes de filas y columnas. En el futuro añadiremos a esto un contraste de hipótesis. Además hemos visto las tablas estadísticas sencillas, el resumen estadístico, y las tablas un poco más complejas estadísticas. Además de esto hemos visto todo lo que hemos podido sobre gráficos, incluyendo gráficos que típicamente usan variables categóricas y gráficos que típicamente usan variables numéricas. Y para terminar hemos visto una transformación a una variable, en este caso una transformación logarítmica, que me permite cambiar la distribución de la variable de forma que el gráfico, en este caso la nube de puntos, se interprete mejor de lo que se interpreta cuando la variable normal, la que viene por defecto, es la que se usa. Bueno, ha sido un vídeo muy largo, siento que sea tan largo y tan denso, pero prefiero condensarlo todo dentro de un vídeo, todo lo que hemos hablado hoy, tablas y gráficos,
porque realmente podéis verlo tantas veces como queráis y creo que aquí que está todo explicado. Es decir, con esto, al menos para este curso, quién sabe quién verá luego este vídeo en el futuro, si se hace público, pero al menos para los que está dirigido en principio, que sois mis alumnos, es más que suficiente para todo lo que se os pueda ocurrir de cara a vuestros trabajos. Con lo cual, pensad que no hay mucho más que hacer en Stata en cuanto a gráficos en vuestro nivel para este curso. Es decir, como mucho tenéis 136 líneas de código con un montón de espacios y de comentarios. Lo que quiero decir, en resumen, es que es asumible, es asequible y además no vais a hacerlo todo. Es decir, que aquí tenéis que seleccionar. Bien, nos vemos en el próximo vídeo en el que ya probablemente empecemos a hacer contrastes de hipótesis para daros ejemplos de qué cosas se os pueden ocurrir testar empíricamente y cómo se haría esto de manera rigurosa con la estadística en la mano. Así que hasta el próximo vídeo.